La llamaban la mejor madre, la más dedicada, un ejemplo a seguir. Hasta que su propia hija, mi hija, la expuso frente a todos. Mi esposa robó todo el dinero que habíamos ahorrado durante más de una década para la universidad de nuestra hija, para dárselo a su amante. Lo que ella no sabía, era que una niña de 13 años, con el corazón roto y un teléfono en la mano, tenía la capacidad de destruir toda su red de mentiras. Si alguna vez alguien traicionó tu confianza y pensó que saldría impune, quédate hasta el final. Esta historia te demostrará que la justicia no siempre viene de los adultos, a veces llega de la mano silenciosa y precisa de quien menos esperas. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál ha sido la venganza más satisfactoria que has visto. Mi nombre es Julián, tengo 45 años, y hasta hace poco, si me hubieran preguntado, habría dicho que mi mayor logro en la vida era mi familia. Creía tener un matrimonio sólido con Verónica, mi esposa desde hacía 15 años. Y teníamos una única hija, Lucía, que en ese momento tenía 13 años y era, sin lugar a dudas, la luz de mi vida. Desde el día en que nació, supe que mi misión principal en este mundo era simple: hacer todo lo posible por darle las mejores oportunidades, las alas que yo nunca tuve. Por eso, cuando Lucía tenía apenas 2 años, Verónica y yo tomamos una decisión. Abrimos una cuenta de ahorros. Una cuenta intocable, sagrada. La llamábamos el cofre de los sueños de Lucía. Era la cuenta para su universidad. Cada mes, sin falta, lloviera o hiciera sol, depositábamos una cantidad fija. A veces, significaba sacrificar unas vacaciones o posponer la compra de un coche nuevo. Pero no nos importaba. Cada depósito era un ladrillo más en el puente hacia el futuro de nuestra hija. Con los años, y con los intereses compuestos, ese cofre se había convertido en una suma muy respetable. Era nuestra mayor fuente de orgullo. La prueba tangible de nuestro amor y nuestro esfuerzo como padres. En apariencia, la vida en nuestra casa era la definición de la normalidad suburbana. Desayunos apresurados entre semana, cenas familiares donde discutíamos sobre el día, fines de semana de partidos de fútbol y tareas del hogar. Pero el diablo, como dicen, se esconde en los detalles. Y con el tiempo, empecé a notar que Verónica se distanciaba. No era una frialdad abierta. Era algo más sutil. Una ausencia. Estaba físicamente presente, pero su mente, su corazón, estaban en otro lugar. Comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo. Llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, se convirtió en una extensión de su cuerpo, siempre con la pantalla boca abajo, siempre con ella. Si yo entraba en la habitación mientras ella escribía un mensaje, lo bloqueaba de inmediato. Al principio, me dije a mí mismo que exageraba, que eran paranoias mías. No quería ni contemplar la posibilidad de que la mujer con la que había compartido 15 años de mi vida me estuviera traicionando. Lo que no sabía era que mi hija, mi silenciosa y observadora Lucía, sí estaba prestando atención. Y de una forma mucho más aguda y dolorosa de lo que yo jamás podría haber imaginado. Todo explotó un viernes por la noche. Una noche que empezó como cualquier otra. Yo estaba en mi pequeño estudio, revisando las finanzas familiares online, como hacía cada mes. Y entonces, lo vi. En la cuenta universitaria de Lucía. Un retiro. Un único y masivo retiro de $25,000, realizado hacía 3 días. Casi me atraganto con el café. El corazón me empezó a latir con fuerza. Tenía que ser un error. Un fallo del banco. Revisé los movimientos. No era un error. El dinero había sido transferido a una cuenta que no reconocía. Llamé a Verónica de inmediato. Ella estaba, supuestamente, en una cena de trabajo. Hola, cariño, me dijo, su voz sonando un poco demasiado alegre. Verónica, acabo de ver la cuenta de Lucía. Faltan $25,000. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio de un par de segundos, pero que se sintió como una eternidad. Luego, una risa nerviosa. Ah, eso. Se me olvidó comentarte. Tranquilo. Era una oportunidad de inversión increíble, de esas que solo aparecen una vez. Un amigo me la recomendó. En unos meses, recuperaremos el dinero con creces. Es por el futuro de la familia. Mi estómago se encogió. Algo en su tono,
en la rapidez ensayada de su respuesta, me dijo que me estaba mintiendo. No sabía por qué, pero lo sabía. Colgué el teléfono con una sensación de náusea. Al día siguiente, mientras yo daba vueltas en mi cabeza, intentando encontrar una explicación lógica, la verdad entró en mi estudio. Y tenía 13 años. Lucía entró, cerró la puerta detrás de ella y me miró con una expresión de una seriedad y una tristeza que no correspondían a su edad. «Papá, tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Creo que mamá está viendo a alguien». Me quedé en shock. No por la revelación, sino porque venía de ella. Le pregunté cómo lo sabía, preparándome para una historia de sospechas infantiles. Pero lo que me contó me heló la sangre. «Fue hace unas semanas, papá. Necesitaba usar la computadora para un trabajo de la escuela. La de mamá estaba abierta. Y la ventana de su chat también. No estaba espiando, te lo juro. Solo estaba ahí. Y no pude evitar leerlo». Me contó que había visto una conversación. Una conversación de su madre con un hombre llamado Martín. Hablaban de viajes que planeaban hacer. De regalos caros que él le había hecho. Y hablaban del dinero. Mi hija, mi niña de 13 años, había tenido la sangre fría de no decir nada en ese momento. Pero había cogido su propio teléfono, con manos temblorosas, había hecho capturas de pantalla de toda la conversación. Me mostró su teléfono. Y allí estaba, en una claridad brutal. Mensajes de Verónica a ese hombre, confirmando la transferencia de los $25,000. «Ya está, mi amor. Ya transferí el dinero de la cuenta de la niña. Con esto podrás dar el adelanto para el local que queremos montar. Pronto empezaremos nuestra nueva vida juntos». Entre emojis de corazones y frases cariñosas, estaba la confesión. Clara. Innegable. Había robado los ahorros de la universidad de nuestra propia hija para financiar el negocio, o la vida, de su amante. Podría haber corrido al salón y haberla confrontado en ese mismo instante. Podría haber gritado, haber roto cosas. Pero fue mi hija quien me detuvo. «No, papá», me dijo, su voz sorprendentemente firme. «Si lo hacemos ahora, va a mentir. Va a negarlo todo. Dirá que yo lo inventé. Tenemos que atraparla de una forma que no pueda escapar. Necesitamos más pruebas». Y así, un padre y su hija de 13 años se convirtieron en cómplices. En detectives. La idea, brillante y terrible, fue de Lucía. «El mes que viene es la gala benéfica de la escuela, papá. Mamá va a dar el discurso principal sobre la importancia de invertir en la educación de nuestros hijos. ¿No te parece irónico?» Sí. Era grotescamente irónico. «Ella siempre presume de ser la madre perfecta», continuó Lucía. «Demostrémosle a todo el mundo quién es en realidad». Nuestro plan fue simple, pero requería una actuación impecable por parte de mi hija. Unos días después, Lucía se acercó a su madre con una falsa inocencia. «Mamá, para una beca de verano a la que quiero aplicar, me piden una verificación de los fondos universitarios. ¿Podrías enseñarme el estado de la cuenta para poder enviar un comprobante?» Verónica, confiada, sin saber que había sido descubierta, cayó en la trampa. «Claro, mi amor». Lo que no sabía era que, mientras ella abría la banca online en su tablet y le mostraba a Lucía un extracto bancario que ella misma había falsificado en Photoshop para ocultar el retiro, mi hija, con una calma impresionante, estaba grabando toda la pantalla de la tablet con su propio teléfono, disimuladamente. Con todas las pruebas reunidas, las capturas de los mensajes, la grabación de la falsificación del extracto bancario y los movimientos reales del banco que yo había obtenido, solo quedaba esperar el día de la caída. La noche de la gala anual de la escuela llegó. El salón de actos estaba abarrotado. Padres, profesores, alumnos. Verónica, como siempre, era el centro de atención. Llevaba un vestido elegante, sonreía, saludaba a todo el mundo. Era la imagen de la madre comprometida y perfecta. Llegó el momento de su discurso. Subió al escenario y habló durante 10 minutos sobre la importancia del sacrificio de los padres, sobre cómo debemos invertir cada recurso en el futuro de nuestros hijos. La hipocresía era tan densa que casi me ahogaba. Cuando terminó, hubo un gran aplauso. El director de la escuela subió al escenario para agradecerle. «Gracias, Verónica,
por tus inspiradoras palabras. Eres un verdadero ejemplo para nuestra comunidad. Y entonces, añadió, y ahora, tenemos una pequeña sorpresa. La hija de Verónica, la brillante Lucía, ha preparado un pequeño video homenaje para honrar a su madre. Vi el rostro de Verónica iluminarse de orgullo. Mi hija subió al escenario. Se veía pequeña, frágil bajo los focos. Pero sus ojos tenían una determinación de acero. Gracias, dijo al micrófono. Mi madre es, ciertamente, una mujer de grandes sacrificios. Y me gustaría compartir con ustedes un ejemplo de ello. Las luces del salón se atenuaron. La pantalla gigante detrás de ella se encendió. El video comenzó. Los primeros 30 segundos eran fotos de nuestra familia. Momentos felices. Lucía de bebé, Verónica y yo sonriendo. La gente en el público sonreía, conmovida. Y entonces, la imagen cambió. La pantalla ahora mostraba la grabación que Lucía había hecho de la tablet de su madre. Se oía la voz de mi hija, clara y nítida. Mamá, ¿puedes mostrarme el saldo total? Y la voz de Verónica, respondiendo, mientras sus dedos se movían por la pantalla, mostrando el extracto bancario falso. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Pero el video continuó. La imagen cambió de nuevo. Ahora, la pantalla mostraba, una al lado de la otra, las capturas de pantalla de los mensajes de Verónica con su amante, Martín. Las frases estaban resaltadas. Ya transferí el dinero de la cuenta de la niña. Con esto podremos empezar nuestra nueva vida. Julián nunca se enterará. El silencio en el auditorio era ahora tan profundo, tan absoluto, que se podía oír la respiración de la gente. El rostro de Verónica, proyectado en la pantalla gigante por la luz del atril, había pasado del orgullo al blanco de la cera. Era una máscara de puro horror. El video terminó con una última imagen, una captura del movimiento bancario real, mostrando el retiro de los $25,000. Y una simple frase debajo, algunos sacrificios son más grandes que otros. Cuando las luces del salón se encendieron, nadie aplaudió. Nadie se movió. Todos miraban a Verónica, la madre del año, la mujer inspiradora. Y veían, por primera vez, al monstruo que se escondía detrás de la máscara. Lucía, todavía en el escenario, tomó el micrófono por última vez. Miró a su madre, que temblaba, incapaz de moverse. No es grabarte, mamá, dijo mi hija, con una calma que me heló la sangre y me llenó de orgullo. Es guardar la verdad. Para que todos la vean. La consecuencia inmediata fue un cataclismo. Verónica intentó huir del escenario, pero estaba atrapada. La humillación fue total, pública, irrefutable. Yo ya había contactado a mi abogado. Esa misma semana, inicié el proceso de divorcio. Con las pruebas en la mano, el juez no solo me concedió la custodia total de Lucía. Obligó a Verónica a devolver hasta el último céntimo del dinero robado, forzándola a vender el coche y las joyas que su amante le había regalado. Y el amante, el tal Martín, desapareció en el aire en cuanto se enteró del escándalo. Ni local, ni inversión, ni nueva vida. Se esfumó. Recuerdo el último día que vi a Verónica, en el juzgado. Pasó frente a mí sin poder mirarme a los ojos. Lucía, en cambio, estaba a mi lado. Y me apretó la mano. En su mirada había una mezcla de tristeza por la madre que había perdido, y de una fuerza inquebrantable que acababa de descubrir. Y entendí que, aunque el dolor de la traición era inmenso, mi hija y yo habíamos sobrevivido. Juntos. Aprendí que la traición duele más cuando viene de quien más amas. Pero también aprendí que la verdad, por muy dolorosa que sea, es siempre el único camino para poder seguir adelante. Y que, a veces, el coraje para enfrentarse a los monstruos puede venir de la persona más pequeña y silenciosa de la casa. ¿Alguna vez viste a alguien ser atrapado en su propia y elaborada mentira? Cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete para más historias donde la justicia no solo llega, sino que lo hace de la manera más inesperada y satisfactoria.